La cita del día está en el Tribunal Supremo, en el juicio al fiscal general del Estado, porque hoy declaran el novio de Ayuso, González Amador, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Irma. Sí, están citados a partir de las 3:30 de la tarde, junto con Carlos Neira, el abogado de González Amador, y que fue quien redactó el correo en el que admitía 2 delitos fiscales. Los 3 son testigo clave en este juicio por el papel que tienen en los hechos que se están investigando. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, reconoció durante su declaración en la instrucción que había difundido uno de los correos del abogado de González Amador en un chat de periodistas, y fue el que dio origen al bulo que publicó el diario El Mundo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta madrileña. Estas declaraciones llegan después de la primera jornada que ha evidenciado la tensión y el choque dentro de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El primero en declarar ha sido Julián Salto, el fiscal que investiga al novio de Ayuso por fraude fiscal. A él le pidieron los correos en los que el abogado de González Amador reconocía los delitos y pedía un pacto. Que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Una petición normal, dice, en casos de trascendencia mediática. A mí me parece una orden legal. Legalidad que ha defendido también la fiscal que se los pidió y que después se los reenvió al correo personal del fiscal general del Estado. No se ha hecho de ninguna de las maneras con clandestinidad. Me pide el fiscal general del Estado que se lo mande al Gmail y lo mando al Gmail. E insiste en que centenares de personas pudieron acceder a ellos, pero la otra testigo, la fiscal superior de Madrid, cree que se hizo mal, tanto al enviarle los correos a Álvaro García Ortiz. Yo me quedé pasmada. Lo dije literalmente, Pilar, los van a filtrar. Como la nota de prensa que después elaboró la Fiscalía para desmentir los bulos del jefe de gabinete de Ayuso. No había por qué decir si había reconocido o no había reconocido los hechos. Pero esa confesión, ha dicho otro de los testigos, ya la habían contado los medios. Ya estaba publicado por la web de la cadena de televisión La Sexta. Ha sido el argumento principal de Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, y ha dicho que es inocente. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Sentado en el estrado junto a sus abogados y vestido con la toga de fiscal general del Estado. Antes de salir de la Fiscalía General del Estado, camino ya del Supremo, sucedió esto que van a ver. Varios fiscales sorprendían a Álvaro García Ortiz con un sonoro aplauso que ha durado varios minutos. El fiscal les agradecía el gesto, como están viendo ahora. Ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general del Estado. Señor García Ortiz, ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Es la voz de Álvaro García Ortiz, fiscal general, negando los hechos que se le imputan, que es básicamente la filtración del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente, el novio de Ayuso, había cometido los delitos fiscales que acaba de descubrir la agencia tributaria. Comienza el juicio al fiscal general. El gran indicio, que no prueba, indicio que existe contra él, el gran indicio es que la cadena SER dio a conocer el contenido de ese email poco después de que el fiscal general lo recibiera en su cuenta de correo. El periodista de la cadena SER que firmó aquella noticia, que es Miguel Ángel Campos, ya dijo ante el Tribunal Supremo que no fue el fiscal general quien le proporcionó el contenido de aquel correo. El periodista de la SER dijo ante el Supremo como testigo y por lo tanto con obligación de decir la verdad que su fuente no era el fiscal general. Y a pesar de eso, hoy ha comenzado el juicio en el que las acusaciones piden para el fiscal general entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. En la jornada de hoy, en esta primera jornada, la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, y la Fiscalía también han hecho una enmienda absoluta a la instrucción que ha llevado a cabo el juez Ángel Hurtado. Dicen que ha sido una investigación inquisitiva, prospectiva y unidireccional. La investigación tuvo una naturaleza inquisitiva y un carácter eminentemente prospectivo. Decimos que fue una instrucción inquisitiva porque llama la atención la proactividad del instructor y el número de diligencias acordadas de oficio, su intensidad y su carácter invasivo. Fue él quien principalmente asumió la iniciativa de buscar pruebas de cargo vulnerando el principio acusatorio. Y decimos que la instrucción fue prospectiva también
porque, habiéndose iniciado con el mandato de investigar un hecho muy concreto, la posible filtración de un correo electrónico el día 13 de marzo, desde el principio se persiguió buscar pruebas que hicieran aflorar otras conductas delictivas de las que ni había ni hay ningún indicio mínimamente objetivo, incluidas las supuestas consignas políticas recibidas por el fiscal general del Estado. Quien hace esta crítica tan dura a la instrucción del juez es Consuelo Castro, que es la abogada del Estado que defiende a García Ortiz. Enfrente estaban las acusaciones, quienes acusan al fiscal general del Estado, que son el abogado del novio de Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación de Fiscales APIF, que se la tiene jurada al fiscal general, Manos Limpias, que no se pierde una, y luego está la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que es una Macedonia de gente tan plural y tan preocupada por la salud democrática de España como Vox y Hazte Oír. Bueno, pues las acusaciones han defendido el papel del juez. Dicen que Ángel Hurtado ha hecho una instrucción modélica y rigurosa, y a partir de ahí han empezado a subir los testigos. Y el primero ha sido Julián Salto. Julián Salto es el fiscal original del caso, el fiscal que investigó el supuesto fraude de González Amador. Y él ha dejado claro que frente a lo que difundió a la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, frente a aquello que difundió a él, al fiscal, nadie, ningún jefe suyo, le dijo si podía llegar o podía dejar de llegar a un acuerdo de conformidad con el novio Ayuso. Ninguno de mis superiores se ha metido en este asunto. Yo, como he mencionado, se lo comenté a la fiscal jefe provincial, a la fiscal decana, y los términos que ofrecía el señor Neira para llegar a una conformidad son más o menos los que existen en el protocolo de conformidad que estamos trabajando en la Fiscalía Provincial de Madrid con la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria. Con lo cual no era nada lo normal y nadie me ha dado una indicación de que este asunto no se puede llegar a una conformidad. Nadie me ha dado una indicación de que con ese asunto no pudiera llegar a una conformidad. Por lo tanto, el fiscal desmiente lo que filtró aquella noche Miguel Ángel Rodríguez de que fue la Fiscalía la que ofreció un acuerdo y después lo retiró por supuestas órdenes de arriba. Que esto es lo que Miguel Ángel Rodríguez filtró a algunos medios de comunicación. Estos acríticamente se lo compraron, lo publicaron y hasta hoy que ahí lo tienen publicado. A las 21:45 ese día 13 de marzo le reportan o le comentan a usted la noticia que se ha publicado en El Mundo a las 21:29. Dice usted que es mentira, que es falso. ¿Responde usted a la persona que se lo comunica a esa cuestión? Sí, claro. O sea, no solo es mentiras, es falso, sino que es una campaña de desinformación durante 20 meses. Esto lo dice el fiscal del caso, Julián Salto, que ha explicado que él consideró normal y legal que sus superiores en la Fiscalía le pidieran aquellos correos electrónicos para ver qué había allí. ¿Usted entiende que esa dación de cuentas en un momento determinado... A mí, si quiere que le diga, a mí me parece una orden legal. Sí. Vale. Y como, en fin, y mire, llevo 20 años trabajando y sé que al final lo que están sospechando es que yo he hecho algo irregular. Entonces no tengo ningún inconveniente en poner de manifiesto a mis superiores toda la información para que se vea que yo he obrado conforme a la legalidad. Por lo tanto, a este fiscal le parecía legal y normal que sus superiores en la Fiscalía pidieran los correos y tuvieran esos correos. Lo que ya no le parece tan normal al fiscal es que esos correos lo tuvieran Alberto González Amador y menos Miguel Ángel Rodríguez, que es el que empezó a filtrar partes de aquellos correos a la prensa amiga. Dado que se ha convertido en un asunto de trascendencia nacional porque alguien ha filtrado un correo mío, que no debería tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Yo pensaba que por el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía los correos entre fiscal y abogado eran únicamente privados, pero bueno. Se le ha visto muy molesto al fiscal con aquella filtración que hizo Miguel Ángel Rodríguez a la prensa amiga, filtración que incluía incluso la dirección de correo de este fiscal. Usted, cuando reenvía esos correos electrónicos, de los que hablamos el día 13 de marzo, lo hace desde su cuenta corporativa de correo electrónico. Sí, la cuenta que el jefe de gabinete se ha difundido y que gracias a esa ha quedado inutilizada porque me han llegado correos de periodistas y de determinado tipo de gente, sí. Bueno, en esa primera jornada del juicio, que se ha extendido a más de 10 horas, allí han estado los periodistas de la sección de tribunales de la cadena SER. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Vosotros habéis asistido a las declaraciones como testigo de dos fiscales importantísimas en este caso, que es la fiscal provincial de Madrid y la fiscal superior de Madrid, que son dos cargos distintos. Que sostienen cosas absolutamente distintas, contradictorias entre sí. Por un lado, Vega, está la fiscal provincial,
que se llama Pilar Rodríguez, que estuvo imputada junto al fiscal general del Estado hasta la recta final de esta instrucción. A ella también le registraron el despacho y hoy ha defendido la actuación de la Fiscalía en este caso y ha insistido en que no actuaron de forma clandestina. Eso es, ella ha mantenido como testigo la misma línea que seguía cuando estaba investigada en fase de instrucción. Lo que dice es que reclamó al fiscal del caso aquellos correos la noche del 13 de marzo porque se estaba manipulando su contenido. Pido los correos porque los pide el fiscal general del Estado para saber qué ha sucedido, toda vez que se estaba tergiversando un correo de una manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía promovía una conformidad. La jefa de la provincial ha insistido en que ella desconocía el contenido de esos emails y aquella noche había bastante confusión. De ahí esa necesidad de recopilarlos, pero sin oscurantismo alguno. Se trataba de que el fiscal, Julián Salto, le diese cuenta a ella y ella al fiscal general del Estado. Y no hay ninguna clandestinidad desde el momento en que además, al final de la noche, el fiscal general del Estado me dice: dale las gracias al señor Salto y a Birna por su ayuda. No hay ninguna clandestinidad. Sobre la nota de prensa del día siguiente, Rodríguez ha señalado que la fiscal superior, Lastra, puso muchísimas dificultades. También ha aclarado que cuando sugirió a García Ortiz aquello de añadir a esa nota un poco de cianuro, era en realidad un desahogo. Desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se estaba poniendo en solfa, ha dicho, su propia profesionalidad. Y después ha tomado la palabra la propia Lastra, Almudena Lastra, que es la fiscal superior de Madrid, que está absolutamente enfrentada al fiscal general y que es, Pedro, esta fiscal es una de las artífices, una de las grandes artífices de esa teoría de que fue García Ortiz el que filtró el correo del novio de Ayuso. Sí, es una de las impulsoras en su interrogatorio. Ha dicho, en primer lugar, que fue ella la que avisó del bulo que fabricó la Comunidad de Madrid el pasado 13 de marzo, avisó a Fiscalía General y acordó con Álvaro García Ortiz desmentirlo al día siguiente. Sin embargo, desde el cuartel general de la Fiscalía en la calle Fortuny continuaron recabando el expediente tributario de Alberto González Amador para preparar la nota de prensa de desmentido y eso enfadó mucho a la fiscal superior de Madrid. ¿En algún momento a lo largo de la conversación él lo negó? ¿Que hubiera filtrado? No, me dijo, eso ahora no importa, es que claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba. Yeah. Por eso me quedé con eso ahora no importa, hay que sacar, Íñigo no quiere sacarlo y hay que sacarlo ya. Sí, ahí fue el curso de la conversación, pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma. Pues por mi parte, porque a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos. La fiscal superior Aymar también ha defendido ese apagón informativo del que hablaba Isa, el que decretó cuando estalló el caso, porque entiende que Alberto González Amador es un ciudadano particular y su consigna fue la de que no se informara de este caso. Incluso cuando Ayuso o su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, empezaron a hacer declaraciones y a lanzar mensajes en redes contra la Fiscalía. Entiendo lo que está diciendo la señora Lastra y por eso digo que entiendo que el día 7 no hubiera dicho nada. Pero cuando se publica la denuncia y cuando se insinúa, nada menos que por un alto cargo de esa relevancia, que la Fiscalía puede estar actuando por motivos oscuros, ¿sigue usted pensando que afecta a una persona privada y que no hay que hacer ninguna nota de prensa? Absolutamente segura. Absolutamente, señora, es la respuesta que da Almudena Lastra a esa pregunta, Aymar, que al final no se escucha del todo bien. Y lo que hemos visto ya a las claras hoy, Pedro, es que la estrategia de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que es quien defiende a García Ortiz, es demostrar que hubo cientos de personas que pudieron acceder a aquel correo electrónico, que por lo tanto lo pudieron filtrar ellas y que no hay ninguna prueba directa ni firme de que el filtrador fuera el fiscal general. Sí, el abogado defensor y la Fiscalía lo que han buscado con sus interrogatorios es acreditar que la actuación de la Fiscalía para desmentir ese bulo que fabricó la Comunidad de Madrid fue correcta y proporcionada. Y también han querido difuminar la idea preconcebida, la llaman, que tienen los investigadores de que fue Álvaro García Ortiz quien filtró el correo con la confesión de Alberto González Amador. Julián Salto, el primer fiscal del caso al que escuchábamos antes, ha explicado que ese correo que se investiga se lo enviaron también a la Abogacía del Estado y que a ellos les llegó no a su correo personal, sino a uno genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos al que tienen acceso 14 fiscales. El correo electrónico del 2 de febrero que le envió don Carlos Neira con esa aproximación a una respuesta de conformidad, a una propuesta de conformidad, ¿es cierto que se recibe en la cuenta genérica de la sección de Delitos Económicos y que de ahí se lo reenvían a usted?
Si el señor Neira no sabe quién es el fiscal encargado del caso y como siempre escribe al buzón genérico de Fiscalía de Delitos Económicos y posteriormente pues los funcionarios entiendo que lo rebotan al fiscal concreto. Pero es que además la fiscal superior de Madrid ha reconocido que no le pudieron enviar el expediente tributario completo del novio de Ayuso con los correos que se investigan, los documentos anexos porque pesaba mucho. ¿Y dónde acabó ese expediente? Pues en una carpeta a la que tienen acceso 499 personas. Así que en total más de 500 funcionarios fiscales pudieron tener acceso al documento antes de que lo recibiera el fiscal general, eso sin contar al entorno del novio de Ayuso. Pedro Jiménez, Isabel Vega, mil gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Más que con las reacciones, las declaraciones, lo que hemos hoy escuchado. Porque el primero en iniciar esta serie de testificales en el Supremo ha sido el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. Él fue quien recibió el correo electrónico enviado por la defensa de González Amador y de cuya filtración a los medios se acusa a Álvaro García Ortiz. Salto ha explicado que la fiscal jefa provincial de Madrid le pidió dicho correo. A ver, me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Se lo reenvío tanto a la fiscal superior como a la fiscal jefe provincial. ¿Usted entiende que esa dación de cuentas en un momento determinado? A mí, si quiere que le diga, a mí me parece una orden legal. Sí. Vale. Y como, en fin, y mire, llevo 20 años trabajando y sé que al final lo que están sospechando es que yo he hecho algo irregular. Entonces no tengo ningún inconveniente en poner de manifiesto a mis superiores toda la información para que se vea que yo he obrado conforme a la legalidad. Bueno, pues la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también ha declarado hoy en el Supremo, asegura que su comunicación con García Ortiz, el fiscal general, fue transparente en todo momento y que las sospechas de filtración por parte de la fiscal superior, Almudena Lastra, fueron un exabrupto. Doña Almudena Lastra, ¿le dice algo de que esté enfadada con las filtraciones de la Fiscalía General del Estado? Sí. ¿Nos puede decir qué le dice? Parece que solo un medio tiene esa noticia, que es el diario.es, y su expresión es muy enfadada. Esos lo han filtrado. Y cuando habla de esos, de manera tan despectiva, se refiere a quienes trabajan en la Fiscalía General del Estado. Da un exabrupto diciendo, esos lo han filtrado. Por cierto, que mañana declaran Miguel Ángel Rodríguez y González Amador. Vale, veremos qué sea de todo esto. Sobre este enfado que escuchábamos de Almudena Lastra, la fiscal de Madrid, con el fiscal general del Estado, se ha pronunciado también Diego Villafañe, la mano derecha de García Ortiz. Acusa a la fiscal superior de Madrid de verter críticas infundadas contra la cúpula judicial. Nunca le había oído a la señora Lastra, a la fiscal superior de Madrid, ningún signo de contrariedad por filtraciones. La animadversión de la fiscal superior de Madrid hacia el fiscal general del Estado, hacia la fiscal general del Estado anterior y ante muchos fiscales que asumimos puestos de responsabilidad en la Fiscalía General del Estado es evidente. Carlos, son estas palabras que apuntan un poco más en lo que decía Chema. Buen rollito, ¿Qué va a pasar después? Hay un ambientazo tremendo, pero bueno, el que se lleven mal no es una prueba de nada. No, es simplemente que se lleva mal. Es evidente que hay una tensión brutal y este caso lo que ha hecho es ponerla en primer plano. Y hay una serie que esto sí que lo sabemos históricamente en el mundo de la justicia y en el mundo de la fiscalía también, que hay unas batallas personales fortísimas por hacerse con los puestos más relevantes, porque es que les va la carrera en ello, y por eso hay esas batallas terroríficas para ser juez del Supremo, y sabemos lo que hacen algunas personas para llegar a ser juez del Supremo y cómo se entregan algunas personas muy relevantes con mucho prestigio, se entregan y se acercan a un partido político porque entienden que ese partido político les va a llevar a ser juez del Supremo. Esto desgraciadamente pasa. Y cuando se nombra un fiscal general, que yo creo que este fiscal general clarísimamente, también hay que decirlo, ha perdido el control de mucha parte de la fiscalía, el control de que las cosas funcionen como él le gustaría que funcionaran. O sea, yo creo que ha habido un descontrol importante y mucha gente agraviada, pero es que es verdad que las motivaciones de muchas de esas declaraciones de las que vemos es por no haber sido nombrado o porque a otra persona de confianza no le nombraron en el sitio que consideraba que le correspondía. Estos lo sabemos en el mundo de la justicia, eso genera odios y animadversiones eternas, que luego cuando los periodistas especializados en justicia te explican, no, bueno, es que esto, esta sentencia, no, es que esta batalla del Poder Judicial, no, es que este no le podrá votar nunca a este otro, porque es que este otro hace 10 años pelearon por este puesto, los dos querían ser juez del Supremo, uno fue, el otro no. Realmente es un mundo relativamente pequeño,
donde además, y yo creo que este es el gran problema que antes denunciaba el fiscal Castresana, el gran problema de esto es que muchas veces los ascensos, no, obviamente, claro que tienen categoría todos, pero en función de uno u otro, se decide por cuestiones más de cercanía política a algunos sectores y tal, y claro, pues pasa lo que pasa. Pues Gobierno y PP han hablado hoy de esta primera jornada del juicio fiscal general del Estado. El líder de los populares habla de juicio a la corrupción institucionalizada del sanchismo, un caso que a su parecer tendría que hacer caer al presidente del Gobierno. Desde el Gobierno se defiende la figura del fiscal general y se habla de su compromiso contra la corrupción. Rico, tu análisis acerca del juicio que comienza hoy, juicio al fiscal general del Estado. Bueno, mi análisis respecto al juicio es que es asombroso que el juicio se celebre, ¿no? Porque realmente, bueno, pues es que no hay ninguna prueba, no, en la instrucción no se encontró ninguna prueba. El único indicio que se encontró es el borrado, por decirlo así, por llamarle indicio, y hay 50 contraindicios, entre ellos la declaración del periodista de la SER, de otros periodistas y muchas otros contraindicios que el juez Hurtado, el instructor, simplemente decidió obviar y tan contento, y pa'lante. Y luego también es un poco escándalo o da una prueba bastante evidente sobre cómo funciona algunos medios en este país, ¿verdad? Quiero decir, quienes difundieron el bulo, quienes, por utilizar palabras del fiscal Salto hoy ante el tribunal, montaron una campaña de desinformación durante 20 meses, ahí siguen tan contentos sin pedir perdón a sus lectores u oyentes. Y en este país no pasa nada, ¿no? En cuanto a las declaraciones en sí, bueno, yo creo que no hubo ninguna sorpresa. A mí me llamó mucho la atención una frase que voy a ir ahora al final. Pilar Rodríguez, Julián Salto y Villafañe, el último fiscal que intervino, que es una persona de la máxima confianza del fiscal general, bueno, sostuvieron lo mismo que durante la instrucción. Yo creo que son 3 declaraciones que favorecen claramente la posición del fiscal general, pero como son personas próximas a él, tampoco es una sorpresa, ¿no? Yo me quedo con una frase que habéis puesto antes en el corte de la señora Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, ¿no? Literal, la señora Lastra, se le quedó clavado en el alma que al fiscal general no le importase quién había filtrado el correo. Se le quedó clavado en el alma. La señora Lastra, y es muy importante saber quién es quién y para entender las actitudes, la señora Lastra es probablemente la principal responsable de que en Madrid no se haya producido una investigación seria sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, que terminó con 7.291 personas fallecidas sin recibir asistencia hospitalaria. La señora Lastra mintió en la memoria del año 2020, mintió sobre el protocolo de la vergüenza y sobre cómo se aplicó el protocolo. La señora Lastra maniobró desde el minuto 1 para conseguir que nadie del poder político del gobierno de Ayuso se viese implicado en la investigación sobre las residencias, en la parte que a ella le correspondía, que es la parte de la Fiscalía. Y la verdad, da mucha pena que la escala de valores que denota esa declaración de la señora Lastra cuando uno lo compara con su actuación anterior, porque tienes que tener el alma muy negra para que se te quede clavado quién pudo filtrar un correo y haya tenido la actitud que ha tenido con las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid. Márquez. No. Esta mañana el representante de Manos Limpias ha dicho que no hay una versión creíble que sea distinta a la de la culpabilidad. Y yo creo que esto es lo que pesa sobre el tribunal y sobre el instructor. Es decir, se ha invertido la carga de la prueba. Le están pidiendo al fiscal general del Estado que demuestre que no ha filtrado unos datos a unos periodistas. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. Projects in that. Cuando debía de ser al contrario, o es al contrario. Son las partes acusatorias las que tienen que mostrar pruebas
pruebas concluyentes de que ha sido el fiscal, no la fiscalía, el fiscal, el señor que está sentado en el banquillo. Y eso de momento no existe. Yo creo que si hay una sentencia condenatoria, el tribunal que juzga a García Ortiz se romperá, habrá 2 o 3 votos particulares, no de matices, sino votos particulares que sostendrán esto, como hubo votos particulares cuando se abrió el juicio oral, un voto particular frente a 2, que decían que no había, en ese caso, indicio, en este caso no habrá pruebas para condenar al fiscal general del Estado. ¿Cómo lo condenarán? Porque, bueno, todo el mundo aceptamos que no hay pruebas, nadie aporta una prueba. La única es la coincidencia más o menos temporal entre que un fiscal pide una información y sale en algunos medios de comunicación. Eso no es una prueba, sino hará algo que viene haciendo el Supremo y en algunas ocasiones el líder de este tribunal, que es Manolo Marchena. Hay un presidente, pero aquí hay un líder que es Manolo Marchena, que es que no hay una prueba concluyente, pero sí hay una concatenación de indicios probatorios para llegar a la culpabilidad. Y yo creo que es por donde camina este tribunal, porque la instrucción, es verdad, no solo ha sido una instrucción prospectiva, ha sido una instrucción preconcebida, hecha con la intención de sentar al fiscal general del Estado en el banquillo o que dimitiese antes. Y como prueba de ello cito que las declaraciones de los periodistas concluyentes, como el de la cadena SER o como La Sexta, que el periodista ha declarado que obtuvo la información antes de que le llegara al fiscal general del Estado. Estas declaraciones fueron apartadas por el instructor porque le dio absolutamente la gana. Por eso a mí me lleva a concluir que efectivamente habrá una sentencia condenatoria con una ruptura del tribunal, con una ruptura muy seria, y será el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Derechos Humanos europeo el que tenga posiblemente la última palabra. Yo digo una cosa: si al fiscal general del Estado lo condenan con lo que hay sobre la mesa, que no hay ni una prueba, nos pueden condenar a todos, Al resto nos pueden condenar a todos. Hombre, porque siempre hay coincidencias temporales, se supone que como es el jefe, pues lo tenía que saber. Bueno, pero es que esto no es así. Esto, para condenar a alguien por lo penal hay que aportar, para condenar y para sentar, hay que aportar primero indicios y después unas pruebas. Y aquí siguen sin aparecer. Es más, cada testimonio que va apareciendo va desmontando la estrategia, que yo creo que es una estrategia de la Fiscalía de Madrid. Yo creo que ahí hay unas relaciones tóxicas en la Fiscalía de Madrid, digo en general, porque ahí deben estar todos medio peleados, o más que peleados y medio. Y yo creo que eso, bueno, pues vamos a ver, ahora el Tribunal Supremo se está jugando la credibilidad, con este caso. Ejerique. Bueno, hay un informe de la UCO, ¿no?, en el que no había ninguna prueba concluyente, pero sí se le otorgaba una prevalencia, una preeminencia al fiscal general. Pues imagino que por ser el jefe, ¿no?, el jefe de una organización, pues claro, es el preeminente o el prevalente en todo, pero como dice Márquez, pues claro, al que sea jefe le pueden endosar cualquier cosa. Hay un registro inédito y ya dirán el tribunal, pero así a ojos ciudadanos parece bastante ancho, ¿no? Registrar el despacho del fiscal general, llevarse el móvil, en fin, hay todo eso. Y luego hay Almudena Lastra hoy, que también me ha chocado porque se presenta como prueba irrefutable, o ya lo quiere presentar así, el hecho de decirle, pero esto lo has filtrado tú. Bueno, de eso ya hablaremos, eso no es el momento ahora. Decir eso puede ser que lo ha filtrado, o puede ser que no lo ha filtrado y que no era el momento de hablar de eso ahora, porque la Fiscalía esa noche se estaba enfrentando a unas acusaciones gravísimas hechas no por cualquier persona, un alto cargo, un jefe de gabinete de nada menos que la presidencia de la Comunidad de Madrid, en un medio de comunicación nacional que lo llevaba en portada,
una información que es El Mundo y que estaba siendo replicada en todo tipo de medios, ¿no? O sea, estaban viviendo un momento de laminación de la credibilidad de la Fiscalía. Y como ha dicho antes Rico, hay quien estaba preocupado más por si se había filtrado o no que por acabar o por remediar y poner luz e información a esa crisis, ¿no? Eso fuera del plano judicial. Y dentro del plano judicial hay varias cosas que me gustaría destacar, porque además las ha dicho el fiscal Salto, que ni está imputado, que además ha ido como testigo, obligado a decir verdad. Y que bueno, es un fiscal, digamos, de a pie, ¿no? El que llevaba el caso. Y creo que son dos cosas que nos deben reconciliar bastante con el Estado de Derecho. Una es que él no sabía ni quién era González Amador, lo cual ya me reconcilia con el país en el que vivo. Es decir, cuando le toca al fiscal el caso, no sabe que ese señor es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se entera porque luego empiezan a preguntarle por el caso y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Ah, no, que es la pareja de Díaz Ayuso, pero él inicia ese expediente de manera totalmente profesional. Que pudo él negociar la conformidad, y lo ha dicho ante el juez, ante el tribunal, con total libertad, como se hace en todas las conformidades. Es decir, ese mantra de que era toda una operación de Moncloa para acabar con la presidenta, pues bueno, el fiscal, obligado a decir verdad esta mañana, ha dicho claramente que operó como hubiera operado con cualquier ciudadano y que todo fue por su cauce. Es decir, segunda cosa que me reconcilia con la democracia, que a veces, ¿no?, tan maltrecha, con acusaciones tan gratuitas. Y luego ha dicho otra cosa que es verdad que no hemos puesto el foco quizás suficiente, pero que es muy grave, y es que un correo entre un fiscal y un abogado acabará en manos de un tercero, que es un empleado público, que está cobrando del dinero público para trabajar por lo público y que dedicó su tiempo y sus energías, y las sigue dedicando, a con correos que no debía tener nunca, y mucho menos publicar, filtrarlos, esto sí, sin ningún reproche judicial y totalmente impune, filtrarlos a un medio de comunicación que al parecer pues tampoco comprobó el origen de la información, se lo creyó y tampoco hizo la comprobación en la Fiscalía. Yo lo que creo que vamos a ver y estamos viendo es un choque también de fiscales, porque en la Fiscalía pues hay fiscales en distintos escalafones con sus filias y sus fobias entre ellos, y hay que explicarlo. Y creo que además hay que ser honestos. O sea, aquí no estamos hablando de una filtración porque sí. O sea, no se está investigando una filtración, creo yo, ¿eh? Yo creo que no estaríamos hablando de todo esto si no se tratara pues del novio de Isabel Díaz Ayuso, y si no se tratara de que eso es una información que beneficia al PSOE y al Gobierno, y hay un señor llamado Miguel Ángel Rodríguez, que es asesor de la presidenta, que intenta pues que eso no salga a la luz. Al final hay una cuestión jurídica, o sea, hay una cuestión política, porque si fuera simplemente una cuestión de que se ha filtrado una información, por muy secreta que sea de un particular, vamos, estarían cada día los tribunales investigando filtraciones, porque cada día hay filtraciones. Vamos, yo recuerdo que uno de los magistrados que está sentado en ese tribunal pidió disculpas ante el Consejo del Poder Judicial por la filtración de la sentencia del Procés, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de una simple filtración. Lo que estamos hablando es, en teoría, de una filtración para beneficiar unos determinados fines políticos. Y de eso se trata. O sea, aquí hemos envuelto de tecnicismo sobre una filtración una cuestión que es un choque político. Está bien esto de ver por dentro. Pues casi como una redacción. Bueno, yo creo que hay más compañerismo en una redacción. Como un comité de un partido político, claro. Y luego el problema es cómo recomponen las relaciones entre ellos y tal, porque aquí se está destapando mucha gente. Pero mira, yo mi valoración, Xavi, es que este asunto, la trazabilidad final a la que se llegue, se quiere interpretar o como una victoria o como una derrota del gobierno. Es decir, esto, el fiscal general, el hombre, pues es un instrumento más en una tarea de desgaste hacia el gobierno de la nación como consecuencia
de que interpretan o entienden que es un fiscal que tiene, como es lógico y natural, sintonía con el gobierno, pero que al mismo tiempo ha avalado, ha apoyado y ha tenido enfrentamientos con un poder judicial, con unos jueces que, en fin, no han sido del todo, por no decir poco o nada, entusiastas con algunas de las leyes que este gobierno ha aprobado, este Parlamento ha aprobado y por las cuales tú le preguntabas al fiscal. Han llegado a manifestarse incluso antes de que estuvieran aprobadas. Por lo tanto, pues oye, claro, jueces y magistrados que anden enfadados, que anden cabreados o que tengan una animadversión especial a este gobierno, y un fiscal general que está en plenitud de sus atribuciones y ahora mismo planteado con quien es el instigador o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que es Miguel Ángel Rodríguez inventando una patraña, a las cuales él es un grandísimo especialista, y una presidenta de la Comunidad de Madrid que eleva esto a la categoría de una cuestión de Estado que se está instrumentalizando contra mi persona, que eso es lo que ha dicho, pues al final esto se está planteando o se quiere plantear como una derrota o como una victoria, no del que está siendo encausado, sino del presidente del gobierno o de la presidenta de la Comunidad de Madrid o de la derecha o de la izquierda. Es terrible, ¿no? Muy breve. No, solo muy breve, digo, para conocimiento general de cómo funciona el tema de la información y las filtraciones. Cada vez que se publica una noticia en el mundo político, que es el que conocemos más, hay apuestas para saber quién lo ha contado. Quiero decir, esto sistemáticamente me ha pasado a mí toda la vida y le habrá pasado a Ainhoa y le habrá pasado todo el mundo. Ah, no, esto lo ha contado, esto os lo ha contado. ¿No? Y no aciertan casi nunca. Casi nunca. ¿Verdad que no aciertan casi nunca? Porque, hombre, los periodistas que contamos cosas... Claramente el testimonio es el de los periodistas. Nos ocupamos los periodistas que contamos las cosas de intentar despistar de quién nos las ha contado. Y es que yo lo he visto, cuando sacas una noticia, no, esto te lo ha dicho tal, es que fallan siempre. O sea, que, tío, no creo que sea muy diferente en el mundo de los fiscales, que también dirán, bueno, esto ha sido el fiscal esto ha sido... Pues no lo sabes.